Hola, qué alegría saludarlos. Gracias por estar en este canal. ¿Te gustaría saber cómo escuchar la voz de Jesús cuando más lo necesitas? Pues estás en el lugar indicado. Bienvenidos. Mis queridos hermanos de testimonio, les doy la bienvenida. Soy Arturo Medina y si no estás suscrito, te voy a pedir que en este momento te suscribas a este canal, ya que vas a encontrar más de 270 testimonios que te van a edificar. ¿Y alguna vez tú necesitaste escuchar la voz de Jesús? ¿Estabas desesperado, angustiado, sin ganas de vivir? ¿Y Dios llegó justamente en el momento adecuado para salvarte? Pues entonces tú tienes un testimonio. Entonces tú tienes que contarle a todos lo que Jesús hizo en tu vida. Yo te voy a pedir que si Dios te ha rescatado, te ha cambiado tu vida, te ha sanado, te ha levantado, te devolvió esa luz que habías perdido, pues llámanos. Aquí está el teléfono arriba, comunícate con nosotros, grabamos tu testimonio, nos lo cuentas, lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Ya no tengas miedo. Mira, cuando tú le hablaste a Jesús, Él llegó, Él no se hizo del rogar, Él estuvo ahí, Él te levantó. Ahora, ¿qué necesitas para que tú hables de Él? ¿Qué necesitas? No necesitas preparación, no necesitas prepararte, necesitas solamente hablar. Así que esperamos tu mensaje, esperamos que nos llames o que nos mandes un mensaje por WhatsApp o un mensaje de texto. Esperamos tu llamada. Y ahora, ¿estás listo para escuchar cómo Dios le cambió la vida a alguien? Pues prepárate, te presentamos el siguiente testimonio. Bueno, mis queridos hermanos, estamos una vez más aquí ya listos para escuchar otro testimonio interesante. Y en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Hermosillo, Sonora, México. Y tengo en la línea telefónica a mi hermanita Verónica. ¿Cómo está mi hermanita Verónica? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, mi hermanita. Bendito Dios. Antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre es Verónica Arvizo Alvarado, soy de Hermosillo, Sonora, México, y somos 5 hermanos. Yo soy la tercera de los 5. Una fallecida, ¿no? De 3 días de nacida, más chica que yo. Ah, muy bien. Muy bien, hermana. Ujú. Bueno, ahora sí le vamos a pedir por favor que nos cuente un poquito de su niñez, su adolescencia y que nos diga quién era Verónica antes de encontrarse con Jesús. Adelante, hermana. Gracias. Sí, bueno, hermano, yo le quiero platicar cómo es que el Señor se ha manifestado en mi vida. Pues en mi niñez fue bonita. Mis papás fueron casados por la iglesia. Siempre nos inculcaron la fe, el ir a la iglesia. Tenemos los sacramentos. Desde siempre nos inculcaron todo lo que es de Dios. Y pues muy agradecida yo con ellos porque el que siembra la semilla pues da fruto, ¿verdad? Y pues yo pienso que muy agradecida con mis padres. Ellos ya no están aquí, ya fallecieron, pero pues, ¿qué le puedo decir? Y pues cuando yo era chiquita, pues mis papás, nunca nos faltó el alimento, ni en la enfermedad y en el alimento. Mi papá muy responsable, mi mamá pues muy de hogar, una persona muy buena, muy servicial. Siempre veía por el prójimo. Eso nos enseñó y pues también le doy las gracias. Ella siempre nos cuidó demasiado, fuimos muy cuidados de más. Yo digo que también pues eso nos hizo un poquito que fuéramos temerosos. Mi papá también nos cuidaba mucho, no nos dejaban salir casi.
éramos muy enfermizos porque por lo mismo pienso yo, ¿verdad? Entonces, ya que, ya que empezamos a crecer, pues mi mamá siempre nos dejaba, nos llevaba a la iglesia, cada domingo íbamos, le hicimos la primera comunión, mm, y todo, la confirmación también. Y de y pues cuando yo estaba chiquita, pues ya ve que en los matrimonios, pues siempre hay altas y bajas, ¿verdad? Recuerdo una vez cuando, pues mi papá era mecánico, mi mamá de hogar, ella nunca trabajó. Mi papá le digo que en veces pues le gustaba la tomar, o sea, era tomador. Y mi mamá, pues un poquito celosa, ¿no? Porque también le gustaba a mi papá, pues era un poco vacilador. Y, y ella era un poquito celosa y yo cuando tenía más o menos unos 4 años, creo, presencié un pleito de ellos. Bueno, más bien todos mis hermanos, ¿no? Y yo. Entonces ella empezó a discutir con él y yo me acuerdo muy bien porque era muy viva veo a mi mamá que agarra como un cuchillo y amenaza así como que lo quiso amenazar, pero obviamente pues que no, nomás lo quiso asustar. Y me acuerdo también que salimos corriendo así con la vecina, unos parientes de mi mamá, y al rato ya llega mi mamá y dice, vámonos para la casa. No, no, tengo miedo, tengo miedo. Y me dice, "Ah, no, si nomás estaba jugando con tu papá", dice. Y ya desde ahí pues yo ya no volví a ver otro pleito, ¿verdad? Pero esa escena me quedó muy como un trauma. Eh, Siempre recordaba y me daban miedo los cuchillos, eso. Y pues yo digo que todo eso no deben de hacer los padres porque eh, atrae trauma a uno cuando está chico, ¿verdad? Y aún más de grande, porque ya después de grande yo recordaba y me daba un miedo muy feo. Entonces así fuimos creciendo, ¿no? Eh, Porque ya no me recuerdo yo haber visto otro pleito de mis padres, pero sí era medio corajudo mi papá, y sí rezongaba, y mi mamá pues aguantaba todo eso porque decía pues que la mujer era la cruz de ella, pero sí fue buen marido y a la vez pues como todo, ¿verdad? Tienen problemas y así. Y así fui creciendo yo con le fui como agarrando un poquito de coraje a mi papá y hay veces que le contestaba cuando oía que a mi mamá le decía cosas o así. Y era, sí empecé en la adolescencia y empecé yo a como un poquito más de rebeldía, ¿no? Y empecé a salirme de la escuela, me metían en otras escuelas y lo mismo igual. Yo digo que por lo mismo no dejaba a a mi papá que abrazara a mi mamá y no quería que durmiera con él tampoco. Le empecé como a agarrar un coraje muy fuerte a mi papá y, y así fue pasando el tiempo y crecí y ya no quería la escuela tampoco. Empecé a alejarme yo me la pinteaba así, ¿no? Como dicen, lo que no entras a clase. Y me empecé a salir de la escuela, ya no quise ir, ya mi mamá batallaba, mi mamá batallaba conmigo y pues no le hacía caso. Ya lo que quería yo, pues irme de mi casa, ya oía yo más problemas, empezó mi papá a tomar más y nos regañaba, nos maltrató siempre un poquito, nos ofendía. Pero mi mamá siempre, siempre inculcándonos lo de Dios, eso sí, el temor de Dios. Y, y siempre lo justificaba mi mamá, y nunca nos habló mal de él, más nosotros nos dábamos cuenta, ¿no? Porque el pobrecito sufrió en su niñez
y eso ha de haber sido lo que pasaba en él, que siempre recordaba lo de antes, y pues me imagino que estaba el pobre sin amor, ¿verdad? Entonces yo le agarré pues coraje a mi papá, el caso es que yo me fui muy chica con un muchacho, tendría yo 14 años cuando me fui de mi casa. No duré mucho con ese muchacho y luego después pues ya volví a mi casa. Mi mamá me buscaba cuando me iba y decía mi mamá, tú es la ovejita negra, decía. Y decía porque ella me había rescatado, decía de cuando yo me iba, así que no le pedía permiso, como 3 veces yo creo que me fui. Y me decía ella, mm, ahí iba y me buscaba y ya me traía. Una vez me dieron unas pastillas porque yo sentía así como que no tenía ganas de seguir en la vida. Me acuerdo que un muchacho quiero pastillas, le dije, me dieron 2 pastillas, y a mí, a otra muchacha, y yo me andaba cayendo, y mi mamá me fue por mí porque unas vecinas de ella, amigas mías, le dijeron que yo andaba allá, y ese día fue por mí mi mamá y me trajo, y gracias a Dios, ¿verdad? Que me trajo, pues ya desde una vez mi papá también me pegó y me dijo, prefiero verte así sí, pues muerta, dijo que verte que andes en la calle, me dijo, y me pegó muy feo, ¿sabes? Y yo desde ahí ya no me volví a ir a ninguna parte. Y ya después conocí a mi esposo, el que ahora tengo ya con mi esposo, él es Antonio. Tengo 31, 33 años ya con él, gracias a Dios. Y pues yo en altas y bajas también, porque pues lo que uno va creciendo, hermano, se da cuenta que se repiten muchas veces las mismas escenas, pero yo le doy gracias a Dios porque este muchacho ha sido muy buen padre, muy buen muchacho. Bueno, al principio sí batallábamos, ¿verdad? Pero ya después él es muy trabajador, muy buen padre. Y pues yo pues vivía siempre, era un poquito con él dura, muy grosera más bien, porque le decía así, lo ofendía, lo quería humillar a mi esposo, y todo eso me aguantaba él y me da lástima, pues porque no debemos de ser así, porque lo que yo venía oyendo de los padres, yo misma lo hacía, se vuelve a repetir, pues y era muy grosera y así, pero en el fondo siempre pensaba, me arrepentía así, pues, pero traía mucho coraje en mi corazón. Mi vida la vivía al día nomás, no pensaba en mis hijos. Si iban a la escuela, pues que fueran, y si no, pues que no fueran, y si los mandaba, pero casi no asistía ni a las juntas, era muy desobligada con mis niños. Soy madre de 5 hijos y los 2 primeros pues así los mandaba y si no querían ir pues que no fueran y si sí, una madre muy desobligada, yo lo reconozco y le pido perdón a mi Señor porque eso pues no debe de ser, ¿verdad? Los hijos lo que debemos ser madres responsables. Entonces así fueron creciendo mis niños y como podía, pues también yo les inculcaba lo de la iglesia, igual que mi mamá, pero también era desobligada, era muy floja era. Y todo eso pues no está bien, ¿verdad? Entonces, ya con el tiempo que pasó, ya bueno, en la tercera hija a mí me decía mi mamá, ¿no? Antes de morir me decía, oye, mija, se me figura que tú tienes tiroides, me decía. Yo le decía, ¿por qué? Porque te veía el cuello muy ancho, me decía. Entonces yo me ponía muy mal, en veces me daba como bronquitis asmático y me ponía muy mal y mi esposo me llevó al seguro y pasa un viejito, un doctor mayor ya y en el Seguro Social, y me dice, él no me estaba atendiendo a mí, más pasa por ahí por un lado de mí, me dice, oye, mija, dice, estira las manos así
y me dijo, ya las estiré y me empezaron a como temblar. Y lo que te hagan un examen de la tiroides, bueno, me dijo. Y lo le dije, bueno, gracias, le dije. Y ya cuando llegué con mi mamá, le digo, oye, mamá, le digo, un doctor me dijo que me hicieran examen de la tiroides, le dije. Y luego me dice mi mamá, ¿ves qué te digo? Me dijo, ¿ves qué te digo? Que yo sé que tienes algo, me dijo, de la tiroides. Y sí, pues fui con el doctor y le dije, doctor, ¿me pueden hacer un examen de la tiroides cuando me tocó consulta? Y luego me dijo, no, no, mija, estás muy bien el cuello, que no sé qué, tú no necesitas nada, de que no, doctor, mándeme a hacer, le digo, me siento muy mal, le dije, siento muchas cosas muy feas, le dije. Entonces me dijo, bueno, pues dijo, te voy a mandar a hacer un examen, me dijo. Y ya me mandaron ahí con el especialista. Y ya cuando me vio el especialista me empezó a tocar el cuello y me dice, ¿sabes qué? Me dice, te voy a mandar a hacer unos estudios para ver cómo sales, porque si tienes una bolita aquí en el cuello, me dijo. Y sí, me mandó y salí mal. Ya cuando le llevé los resultados, tenía un tumorcito aquí en la parte de la tiroides. Y me mandaron a Obregón. Y ahí llegué a Obregón y ahí me hicieron no sé cómo le llaman, tomografía o para verme me metieron así en un tubo hasta la parte del pecho y ahí me salió. Entonces cuando ya pasé con el doctor, me dice, oye, mija, dice, desde que te vi afuera, yo sabía que tú venías conmigo, me dijo, y te voy gracias a Dios, dice que viniste a tiempo, muy a tiempo, me dijo, porque de te voy a destruir este tumor, me dijo, con puro tratamiento, me dijo. Y sí, pues ya me dieron el tratamiento, ya me repuse muy bien porque pesada como 44. En ese entonces tenía como 21, unos 23 años. Y y ya después de la tercera hija, pues se me disparó la tiroides. Ya cuando volví con el doctor me dijo, porque engordé mucho, y me dice el doctor, oye, mija, me dice, ya vas a tomar el tratamiento de por vida, me dijo. No, le dije, ¿cómo? ¿Cómo que de por vida? Le dije, no, sí, dice, tienes que tomarlo, ya no lo vas a poder dejar. Y le dije yo, no, le dije, no, doctor, le dije, un milagro me va a sanar, le dije. Y sí, así le dije, me acuerdo que me salí. Y sí, con el tiempo me encuentro una amiga, lo estuve tomando el tratamiento y después encontré una amiga y me dice, oye, Vero, me dijo, ¿no has ido a de estos de sanación, de sanidad? Me dijo, oración de sanidad. Y le dije, no, ¿por qué? Le digo, porque sana mucha gente, me dijo. Le sanan de todo tipo de enfermedades. Ay, qué suave, le dije, ay, sí me gustaría ir. Y resulta que aquí cerca de la casa había unos hermanos que tenían pues se juntaban ellos ahí, hacían oración y y nos invitaban. Y luego llegó el hermano Ricardo, y dice, va a haber de sanación, pues si quieren asistir, hermanas, y que si quieren asistir van, y que va a ser creo que el martes fue. Entonces, yo sí quiero ir, dije, yo sí quiero ir. Y bien contenta yo, no dije, yo voy a ir para que me sane. Y sí, ese día fui y, y llegando ahí, me siento a un lado de la que sanaba, de la hermana, que tenía el don de sanación, de sanidad. Y cuando ya entro, ella se levanta y dice, pasen los que quieran ser sanados. Y empiezan a hacer oración, yo paso al frente y ya le digo que quiero sanar de la tiroides. Y ya empieza, ya me agarra el cuello y yo empiezo a sentir, muy bonito sentía. Y ya cuando terminó de orar, dije, "Oh, ya me sanó el Señor", dije yo. Pues a los días dije yo, oye, dije, si yo ya estoy sana, dije, ¿por qué tomo pastillas? Dije yo.
Entonces yo me fui aquí cerca del centro de salud de mi casa, me fui con el doctor y le dije, ay doctor, le dije, verá, me he sentido un poquito mal, le dije, hágame estudios, le dije, de la tiroides. Y ya me hizo los estudios de la tiroides y me dijo, Verónica, dice, ya que ve los resultados, me dijo, deje de tomar la pastilla, me dijo, usted ya no la necesita, me dijo. Y dije, ay, dije yo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya la pastilla, yo ya lo había declarado que yo no tenía que tomar pastillas y me quitan la pastilla. Y cuando salgo embarazada de la otra niña, me dice el doctor, le digo ya cuando ya estaba muy embarazada, le voy a platicar algo, le dije, yo tuve tiroides, le dije, pero pues para descartar, le digo, mándeme con el especialista, le digo, porque, no, qué bueno que me dijiste, mi hijita, dice, porque sí, debemos de checar todo eso, dice, claro que sí. Y me mandó con el especialista, me hicieron los estudios y cuando me manda me dice el doctor, el especialista, eh, señora Verónica, ¿por quién la mandó para acá? Pues el doctor. Pues no veo el motivo, dice, usted está perfectamente de la tiroides bien, no veo el motivo por qué me la han mandado para acá. Y dije yo, ay, bendito Dios, le dije yo, gracias a mi Dios, verá, doctor, y ya le empecé a platicar, no, sí, sí le creo, dijo, yo sí le creo, le dije, he visto muchos, dijo, muchos milagros, señora, me dijo. Pues gloria a Dios porque Él sana. Claro que sí, cuando hay fe y lo declaramos, claro que sí sana. Así es. Y pues ya pasó el tiempo, ¿no? Y yo siempre, pues el temor de no ir a la iglesia, porque dejamos de ir a la iglesia, agarrábamos así tiempo y lo dejábamos, volvíamos. Y pues en la vida pues no estábamos tan bien, ¿no? Cerca del Señor. Entonces yo le decía a mi esposo, ándale, vamos a la iglesia, vamos, vamos. O el otro domingo. Y luego, no, pues que el otro. Y así decía yo, ¿cuándo iremos a ir a la iglesia? Yo me desesperaba, yo tenía mucha nervios porque me daban miedo, yo tenía miedo porque pues la vida como está, y dice uno, mira, tan lejos del Señor y no acercarse pues a Él. Entonces ya empezó mi esposo cuando yo me iba sola, ya empezó él, no, ahora sí el otro domingo te voy a acompañar. Y sí, pues ya poco a poquito empezó a ir conmigo, a acompañarme, pero antes de eso tuvimos un problema aquí con un hijo mío y desde ese día yo dije, yo me tiré hacia el suelo y dije, Señor, perdóname si te he fallado. Yo quiero estar en tus caminos, yo quiero volver a ti, Señor, porque siempre tenía la necesidad de Él, pero no lo hacía. Y ese día yo me sentía bien mal y también pasamos la muerte de mi papá y me agarró como depresión. Yo veía a mi padre tan malo, duró 2 años con cáncer él, pero pues gracias a mi Dios que lo estuve viendo yo ahí, yo lo vi y fue como el Señor me dio esta oportunidad, ¿verdad? De ver por él. Cuando yo por una hermana, ella me decía, mira, pero mi mamá se nos fue, hay que portarnos bien con mi papá porque no sabemos el día de mañana si él falta. Y sí es cierto eso, porque ella, gracias a mi hermana, porque yo sé que era palabra de Dios, jamás desde ese día les puedo decir que yo le volví a ofender a mi padre o decirle una grosería, jamás. Y yo le doy muchas gracias a Dios y a mi hermana también, porque desde ese día yo sabía que el Señor ahí estaba presente hablando. Y en la enfermedad cuando él estaba, pues lo vimos y una vez le pregunté al Señor, pues sí que una vez lo soñé a mi papá en el seguro y cuando yo lo agarré, que le hablé a los doctores porque él estaba malo, agarro a mi papá en los brazos y cuando salgo corriendo por el pasillo, en el sueño, ¿no? El que llevaba en los brazos yo era al Señor Jesucristo, así como está en la cruz.
yo lo llevaba en los brazos y no era mi papá, era el Señor Jesucristo el que llevaba. Y es donde Él me revela pues que lo tenía que ver yo como si fuera Él. Entonces, para mí todo eso pues fue muy bonito. Ya con el tiempo más, entre más, pues ya me acercaba más a Él, lo abrazaba. Y pues nos faltaba muchas veces demostrar el amor pues que muchas veces no nos han demostrado o les falta a uno como padre, ¿verdad? Como no recibimos, no sabemos darlo, pero pues el Señor es muy bueno y Él nos entiende. Y así pues él fallece y a mí me agarra la depresión y me sentía muy mal porque pues me tenía a la vez, me chipileaba y y sentía yo pues muy feo que se me haya ido mi padre, a pesar de todo. Y ¿Usted lo y quería mucho, hermana? sí, así es. Y desde entonces, hermano, pues yo me sentía muy mal, me venía. Ah, pero se me ha olvidado decir algo. Después yo, me, como tenía un hijo yo, pues que andaba un poquito mal. Yo le pido a toda la gente, a todos mis hermanos, le pido que nunca se vayan por el camino de que crea uno que hacen oración que la gente que crea que ve con fulano, sutano, que estos curan y que eso no es cierto, nada de eso. Mm, Eso es mentira, una vil mentira, porque el único que sana es el Señor, nuestro Dios. Él es el único, a nadie más tienen que ir a recurrir. El enemigo es muy astuto. Él quiere siempre que uno se desvíe de lo de Dios y no debemos de hacer eso. Tenemos que seguir siempre al Señor. Él es el que nos da toda la solución, Él tiene todo el poder y toda la gloria para Él. Yo me fui me dijeron de una señora que rezaba por los hijos y que todo se componía y mentiras, puras mentiras, era cosa mala. Mm. Y por eso les pido que nunca, nunca asistan a ninguna parte de esas, porque eso es peor. La vida se complica más y vienen cosas peores. Nunca lo hagan. Y pues yo empecé a tener problemas. El caso es que yo empecé a tener muchos pensamientos así como malos, así muy feos. Yo decía que me estaré volviendo loca, decía yo. Ay, Señor, ayúdame, decía yo. Pues verá que me dijeron ese día que yo le pedí al Señor llorando, porque yo me hinqué ante el Cristo y le dije, Señor, ayúdame, ayúdame, le dije, porque me siento muy mal. Perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho, perdóname, llorando, le dije, y todavía le sigo pidiendo perdón. Y sí, en la tarde me habló una muchacha y me dice, oye, comadre, me dice, porque así me dice ella, ¿no has oído los de jornada de milagros? Me dijo, escúchala con Enrique Villanueva, me dijo. Y le dije yo, no, pero sí la voy a escuchar, le dije. Y no sé por qué me dio que tenía que escucharlo. Y empecé a escuchar a esa persona y yo creo que no pasaron ni 15 días cuando empiezo yo a de cuenta como si fuera un milagro así. Yo sané de temores, sané de todo. Haz de cuenta que a través de ese hombre el Señor me estaba hablando a mí, porque no sentía ni un miedo, todo había sanado en mí. Y y le
le digo pues que ahí fue el primer milagro del Señor, ¿no? Que me sanó de muchos miedos, sentía yo bien feo. Una vez le pregunté, Señor, le dije, ¿cómo es que te amo? Le dije, yo me paré frente al Cristo, le digo, te amo, Señor. Y luego me dice él, ahora tú dime, le dije, ¿cómo es que tú nos amas? Le dije. Y yo me quedo hincada ante él y me dice él, oigo, no en voz, no, sino me viene a mí a la mente, que nos amaba con la fuerza de los mares, me dice. Y pues imagínese la fuerza del amor de él, ¿no? Con qué fuerza nos ama. Y, y así muchas manifestaciones, yo digo que el que busca al Señor, Él se manifiesta. Y pues tantas cosas, ¿no? Tan bonitas que me han pasado. Yo le pido a la gente que lo busque al Señor, Él es el único que nos hace cambiar la vida. He sido muy bendecida, gracias a Dios. Y pues no bajar la guardia, ¿no? Seguir cada día adelante y seguir en sus caminos, porque es muy bonito. Amén. ¿El Y Señor la sanó completamente de su tiroides, hermana? de tiroides, sí, sí, yo soy sana de la tiroides, gracias jamás. Ahorita ya tengo como 12 años, 11, 12 años ya sin tomar el medicamento. Sí, ya tengo muchos años. Y gracias a Dios, pues todo bien. Ya ningún malestar. Gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Amén, hermana. Pues qué interesante está su testimonio, qué fortaleza le ha dado el Señor. ¿Verdad que sí? Sí, mucha fortaleza. Y pues fíjese, se me ha manifestado mucho el Señor. Yo le pido a todos mis hermanos que abran el corazón al Señor, que se arrodillen ante Él y le pidan perdón por todos los pecados. Él perdona todo, hasta los más feos pecados, se los perdona y los deja, como dice él, blancos como la nieve, aunque fueran rojos como la púrpura. Y yo le pido a todos ustedes, pues, de que lo busquen y Él se va a manifestar en ustedes. Y pues doy mi testimonio para que vean que el cambiar de vida, el darle el amor a los hijos es muy importante. No crean que el amor es darle todo, no. El amor es corregirlos, el amor es corregir al hijo, no darle todo lo que pide, ni tampoco que para que no sufran, no. A los hijos se les enseñan los valores, el respeto, no andar el que venga un hijo y diga, me dijeron esto, no, no, hay que, de la crítica muchas veces debemos de tomarlo para corregirnos nosotros, para aprender a ser diferentes, no el tú por tú, no, tenemos que cambiar de modo de vivir. Una vez, ver hermano, les voy a platicar. Eh, yo no hice algo que el Señor me había pedido. Entonces me dio como un miedo así de que, ay Señor, no cumplí agachaba mi cabeza, no lo podía ni ver. Y le pedía perdón y lloré y me sentía mal, me sentía. Entonces me quedé dormida yo en mi cama y me suena el teléfono en la madrugada, como que me quedé dormida con el teléfono porque soy muy amante de estar escuchando testimonios, me encanta oír sus testimonios y me gusta mucho todo lo de Dios. Entonces me quedé dormida con él y de repente en la madrugada empieza a sonar el teléfono, así como que lo estaban marcando. Entonces yo despierto en la madrugada y veo el teléfono y había muchos 7 y 70. Y dije yo, y rápido el Espíritu Santo me dice que era el perdón del Señor, 70 veces 7. Y yo sentí algo bien bonito y ya me vi Pentecostés.
Pentecostés, y ya leí eso, y ya me habló el Señor a través de eso. Y otro día en la mañana yo amanezco muy contenta y tengo una imagen de la Virgen María en una hoja que yo había sacado, que también la tengo en una bugambilia, se me apareció. Entonces cuando yo la tengo, le cae un agua o un aceite, no me acuerdo, a la imagen de la Virgen, y se traspasan unas letras que dice reforzamiento y aprendizaje. Era de una de las tareas de la niña, pero en la pura cara de la Virgen se pasaron esas letras grandotas así. Reforzamiento y aprendizaje. Ella me estaba diciendo que todo lo que me estaba pasando era porque yo iba a aprender más y era como para darme más como un reforzamiento. Y yo, pues, wow. Y así, si le platicara todo lo que me ha pasado, no, es una cosa hermosa. También una vez, cuando al principio que me hincaba, yo muy al principio que me hincaba con el Señor, y cada mañana estaba el Cristo así, y en el puro Cristo se me aparece el Señor grande, casi llega hasta el techo. Su pelo lo tenía hasta en los hombros, estaba con su túnica y sus manos abiertas así. Duró un buen rato. Entonces yo me quedo impactada y le digo, Señor, así se me salieron esas palabras, yo no sé, Señor, yo en ti, tú en mí, le dije, o no me acuerdo si yo en ti, tú en mí. Entonces yo siempre que hago la oración en las mañanas que me hinco, me voy y agarro la Biblia para ver cuál es lo que Él me va a decir. Entonces en eso abro la Biblia, era Juan 14, 20. Y luego me dice, verá, le voy a decir lo que me dijo. Me dice que Él está en nosotros. Verá, aquí lo tengo. Pues me dice que Él está en su Padre. Dice, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Fue la palabra que me dio. Y pues imagínese, yo le dije, tú en mí, yo en mí, tú en mí. Yo digo que el Espíritu Santo fue el que me dijo esas palabras, porque yo no sabía, yo me quedé impactada al verlo. Y duró póngale que unos segundos en el crucifijo. Toda su imagen así, todo él, todo perfecto así, todo hermoso. Y así, pues yo encantada, ¿no? Bien bonito. Cada rato veo, me dice, y está nuestro Señor, porque en un tiempo yo como que dudé de la Virgen, jamás le he dicho nada yo malas cosas, no, simplemente la imagen, pero pues no, yo sé que el Señor, todo eso es de Dios y es su madre y Él la ama y ahí está ella con Él. Y la primera manifestación que tuve aquí en la casa fue en la ventana de mi casa, estaba el Señor de la Misericordia. Entonces cuando yo tomo la foto porque le iba a mandar a mi hermana para que viera cómo había pintado, sale una como si fuera una luz plateada, sí, pero en esa luz plateada era un corazón y ese corazón era rojo. Se ponía rojo y azul, los colores del Señor de la Misericordia, y ese corazón, hermano, latía, mucha gente de hecho se lo llevé al padre yo, y y el padre pues estaba muy contento. Gloria a Dios. Y decía pues que eran manifestaciones del Señor, que mucha bendición, y pues así no nos ha dejado el Señor, así es. Amén. Pues muchas gracias, mi hermanita. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy, muy interesante. Te voy a pedir que lo compartas también, que te suscribas al canal y que por favor no dejes de invitar a las personas que escuchen estos testimonios. Alguien puede estar necesitando estas palabras que dijo mi hermana Verónica. Gracias y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones, hermanos.